¿Qué significa? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 31 al 38. Este tema ha sido sobremanera mal entendido y prácticamente inexistentemente explicado en las iglesias. Recuerdo cuando recibí por primera vez el don del Espíritu Santo en la iglesia de inicio donde el Señor me llevó. Se escuchaba un tema de alabanza a menudo. El título de la alabanza decía, Libre soy. Aclaro que es una iglesia con una capacidad de hasta 5,000 gentes. Así que por muchos años pensaba que yo era libre por el simple hecho de haber conocido a Jesucristo, haber sido tocada por el mismo Espíritu Santo y que de él dependía mi libertad. Pero en realidad no entendía exactamente qué tipo de libertad hablaban, y mucho menos que estaba relacionado con el pecado, ya que prácticamente nunca se predicaba sobre ese tema, por lo menos de la manera correcta. Oro para que el Señor me guíe en ese tema de suma importancia y me dé sabiduría para poder explicar cabalmente el significado de este versículo bíblico y sean tremendamente bendecidos al escuchar ese video. Ese tema es dirigido tanto a creyentes como a no creyentes. En Juan capítulo 8, versículo 31 al 38 dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Bien, empezaremos a estudiar profundamente este pasaje bíblico y así tener la certeza de que nuestras vidas están enfocadas a la voluntad de Dios. El Señor Jesús en su tiempo terrenal nos enseñó la voluntad de nuestro Creador. Jesús dijo en Mateo capítulo 5 versículo 17 al 37 lo siguiente. No pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí vemos claramente que Dios no anda con rodeos respecto a la obediencia. No existe tibiezas en sus ordenanzas. O somos o no somos cristianos. O seguimos a Cristo y lo que nos enseña, o lo que nos enseña en la palabra, en la Biblia, o simplemente no somos seguidores de Él. La verdad está explicada a todo lo largo de la Biblia, de ahí la importancia, no solo en escuchar sermones, sino estudiar a profundidad las Escrituras, ya que solo así sabremos si la persona que nos guía
es un auténtico siervo o sierva de Dios. Sabemos que hoy día el enemigo ha plagado el mundo con falsas enseñanzas, para así desviar al pueblo de Dios de su camino hacia la santidad. Bien, veamos de qué libertad se trata. Dios nos enseña un camino de rectitud, perfección y santidad, como lo dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15-16, que dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. También en Mateo capítulo 5, versículo 48, vemos que dice la palabra lo siguiente: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En la primera iglesia que Dios me permitió que lo recibiera a Él, mucho tiempo después llegué a conocer una y que otras personas en aquella iglesia. Todos tenían años de ser cristianos, pero de alguna manera, de alguna forma, todos estaban en pecado, argumentando primeramente, por una parte, que todavía no eran su tiempo, no eran sus tiempos en dejar de pecar. Por otra parte, que lo que hacían como fumar, beber, comer de más, etc., no era pecado. O simplemente que su pastor no hablaba de eso, entonces no era pecado si el pastor nunca mencionaba tal cosas. Conocí en aquella iglesia a una hermana que pedía prestado y fiado por todos lados y a cualesquiera persona. O sea, no vivía por fe, sino por prestado. Preciso, pedía, pero nunca regresaba. Cuando llegué a explicarle que eso no era correcto delante de Dios, ella simplemente me dijo: nunca he oído predicarlo como lo hace usted, hermana. Pero en verdad me quedé sorprendida de ver que yo había recibido el bautismo en el Espíritu Santo en una iglesia que nunca hablaba del pecado, o prácticamente nunca. Efectivamente, Dios usa aún a los que están fuera de sus ordenanzas para cumplir con el deseo de Dios de que todos lleguemos al arrepentimiento, como está escrito en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Hablar del pecado es una obligación y ordenanza de Dios. Entonces, ¿cuán grave es que los que siguen a Cristo no tienen ni la menor idea de lo que significa ser libre conforme a la palabra de Dios? Pues simplemente nunca lo escucharon de sus pastores, de sus guías, y tampoco lo buscaron en conocer la verdad. Pero la palabra dice en 1 de Juan capítulo 2, 19 lo siguiente: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiese sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En base a este versículo entendí que no todos somos escogidos, muchos llamados, pero pocos escogidos, como lo dice la palabra, y a pesar de que muchos dan la apariencia de ser cristianos, en realidad no lo son. Solo los que buscan realmente la verdad y entienden la suma importancia de aquellos pasajes que acabamos de ver, lograrán mover el corazón de Dios. Jesús dijo claramente que Él no ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla, sino así que lo único que podemos hacer nosotros es lo mismo: cumplir con la ley. El ejemplo nos fue dado y explicado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Pero de qué ley hablamos? La ley se encuentra envuelta en los 10 mandamientos, y la explicación de la ley es dada en el libro de los Proverbios
y en las parábolas. No tenemos excusas para justificar que sigamos pecando, cuando el pecado como cristianos es lo primero que debemos dejar. ¿Hay un tiempo? Sí lo hay. Y vamos a considerar que el tiempo justo y necesario para dejar el pecado es el tiempo que Jesús estuvo con los apóstoles. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús con los apóstoles? 3 años. De los 30 a los 33 años. Año que fue llevado a la cruz para tomar sobre sí nuestros pecados e enfermedades. Ese es el tiempo necesario para dejar todo pecado que hayamos cometido al momento de convertirnos. Así que en qué momento podemos considerar ser libre y qué significa ser libre en Cristo Jesús es simplemente cuando hemos dejado de ser esclavos. Así es, cuando hemos dejado de ser esclavos de nuestros pecados. Mientras seguimos pecando, jamás seremos libres. La libertad que he experimentado en muchas ocasiones después de no volver a pecar ha sido de lo más hermoso. Es difícil explicar con palabras, pero aún así trataré de hacerlo. Reconozco también que nos ha tomado mucho más tiempo en dejar de pecar que 3 años, obviamente. Aún yo misma, el enemigo ha estado siempre al acecho para poder hacerme caer. Y de eso yo tampoco soy exenta. Pero el Señor me ha dado parámetros y por eso en este mensaje los estoy explicando. En varias ocasiones meditaba sobre la vida de mi familia y mis hermanos en Cristo, o por lo menos los que se dicen serlos, y veía sus vidas completamente atadas a las cosas de este mundo, sus afanes por ganar y ganar más dinero, hacer negocios por aquí y por allá, seguir pensando que convivir con la familia y reír aún con los inconversos, eso es agradable a Dios. Pero no siendo capaces de brindar amor a extraños o necesitados. Dejar la oveja perdida y ocuparse de las 99 que aportan sus diezmos y ofrendas. Sufrir por algún ser humano y no ser correspondidos. Esperar algo de alguien cuando es mejor dar que recibir. Suicidarse por no ganar una competencia o por una decepción amorosa. Ser adictos a alguna droga y no saber que es el camino a la muerte. Ser libre es no desear todas aquellas cosas por lo cual la mayoría de la gente hasta llega a matar para obtenerlas. Ser libres es confiar que Dios nos hizo promesas como en Mateo capítulo 6 versículo 33 que dice lo siguiente: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, si le creemos a Dios, Él en verdad nos dará absolutamente todo lo que necesitamos y aún más. Amados, es exactamente lo que me pasó. Sufrí por muchos años el desdén de mi marido al tenerme totalmente a su merced en lo económico cuando decidí seguirlo a su país. Él me daba únicamente lo que él consideraba me tenía que dar, o sea, migajas. Aún tenía que rogarle para poder viajar para volver a ver a mi familia después de 5 años de haberme ido con él a México. No puedo describir mi sufrimiento. Tuve que esperar 15 años hasta que por fin el Señor me alcanzó y aún así no fue fácil. Pero mi gozo en recibir el llamado y ser escogida para servirle opacó por completo mi sufrimiento. En este preciso momento, el Señor me sanó de todas mis dolencias. Y no solo me sanó, también me prosperó. Y por su gracia no tuve nunca más que depender de mi marido en lo económico hasta el día de hoy. Gloria a Dios.
La obra del Espíritu Santo en mi vida me ayudó poco a poco a dejar todos mis pecados y me dio la convicción de que eso era necesario para heredar la vida eterna. Dios nos hace libres de todo tipo de esclavitud, y eso incluye el dominio que ejerce un cónyuge sobre su pareja. Sus promesas son 100% verdaderas y Él las cumple. No es un Dios de mentira. Basta que creamos firmemente que Él hará la obra en nosotros y nos liberará de todo yugo de opresión. Describir aquella libertad es como decir en verdad, no necesito nada de este mundo, sino únicamente que la presencia de Dios, que la presencia de Dios esté conmigo. Y vivo en la esperanza de su pronta venida para irme con Él, o sea, estar en las bodas del Cordero y festejar por 7 años el encuentro tan esperado con mi Señor. Espero pronto poder escribir un relato de todos los milagros que he presenciado. Y describir la manera de cómo Dios me dio muchas victorias desde hace más de 22 años. Amados, amadas, Dios los bendiga grandemente. Espero que al escuchar este video lleguen a entender el significado de ser libres en la voluntad de Dios. Cuando obedecemos, amamos. Dios se agrada con los que obedecen sus mandamientos. Y Él, en cambio, quiere darnos todo lo que necesitamos. No siempre lo que queramos, sino lo que necesitamos, ya que dice la palabra que Él sabe más que nosotros mismos lo que necesitamos. Doy gracias a Dios por haberme permitido una vez más testificar lo que Él me ha enseñado a lo largo de mis años de servicio. Soy la hermana Beatriz, nacida de una madre judía. Espero ser cada vez más útil para los que quieren aprender de la voluntad de Dios. Mi número es 2225-96-7455, México. Dios los bendiga.